Muy buenas noches, o muy buenos días, o muy buenas tardes. Queridos amigos y amigas, depende del lugar de donde me estén escuchando. Quiero darles la bienvenida a este nuevo capítulo, el capítulo 3 o episodio 3 de Hablando de lo Desconocido. En este capítulo vamos a hablar y nos vamos a interiorizar un poquito más sobre quizás un tema que ya hemos venido hablando desde el primer episodio. Esta vez hablaremos sobre los enigmas, sobre los que nos oculta el Triángulo de las Bermudas. ¿Será una simple leyenda urbana? ¿Será que realmente suceden cosas sin explicación? ¿Habrá una conspiración como lo hay en diferentes ocasiones contra el gobierno? Eso y mucho más en este nuevo capítulo de Hablando de lo Desconocido. Bien, tal como les comentaba, el Triángulo de las Bermudas es una zona ubicada en un lugar donde han ocurrido muchos misterios, donde han ocurrido desapariciones. Y esto nos lleva a hacernos cuestiones y preguntas sobre: ¿será un misterio? ¿Será una leyenda? Y a la vez un enorme cementerio, ya que es un lugar donde barcos y aviones y gente han desaparecido por razones inexplicables que hasta el día de hoy muchos no tienen respuesta, incluyendo la misma gente que ha podido salir de este famoso triángulo, de esta famosa ubicación. Si bien la gente que ha podido en este caso escapar salen con temor, salen abrumados y con historias inexplicables, las cuales muchas veces no suelen creerlas. Al igual que hay varias teorías sobre avistamientos de ovnis, teorías sobre literalmente especies o animales que no han sido vistas por el ojo humano, pero sí se han visto en estas aguas o en estas islas que rodean el triángulo. También se dice, y hay una conspiración gubernamental, que supuestamente hay una base submarina secreta oculta debajo de este triángulo y que por eso muchas veces han desaparecido gente que han querido saber qué es lo que ocurre. Bueno, vamos a expandirnos un poco, vamos a desplayarnos, porque aunque no lo crean, este triángulo tiene una conexión con un lugar perdido, con un lugar que incluso se han hecho películas y se han escrito libros, pero eso se lo iré revelando más adelante. Si bien en el capítulo anterior del Paralelo 33 ya habíamos hablado de un enigma, de un suceso el cual ocurrió en 1945, el cual fue sobre el vuelo 19. Para recopilar un poquito vamos a hacer un pequeño resumen, lo cual esto vincula a 5 bombarderos que formaban un escuadrón de la Marina de los Estados Unidos. Estos aviones se perdieron durante el vuelo de entrenamiento cerca de Florida, lo cual está ubicado alrededor del triángulo. El 5 de diciembre de 1945, como ya les decía, sin dejar rastro, estos aviones literalmente se perdieron. ¿Qué pasó con esto?
La Marina lo atribuyó literalmente a un accidente o causas desconocidas, pero aún así, aparte de perderse estos 5 bombarderos, también hubieron otras aeronaves y buques que se perdieron buscando a estos pilotos, a estos aviones que se perdieron ahí. Pero no solamente ha pasado eso en el Triángulo de las Bermudas, no, señoras y señores, claramente no, sino han habido otros sucesos. Como ya les contaba al principio, han habido avistamientos de ovnis, han desaparecido buques, barcos, han desaparecido literalmente cruceros y gente dentro de esto mismo. Pero no todas las personas han desaparecido. Si bien hay personas que han podido escapar de este famoso triángulo, algunas perdidas totalmente la noción del tiempo, otras abrumadas con relatos que quizás hay gente que no les cree, y otras que literalmente quedan traumatizadas con lo que ven ahí. ¿Qué habrán visto? ¿Qué habrá detrás de todo esto? Vamos a seguir indagando y vamos a seguir incursionando, porque aquí hay mucho de qué hablar. Ahora, para saber un poquito más sobre este enigmático lugar, el Triángulo de las Bermudas sea uno de los más famosos locaciones o lugares que muchos en este caso han de hablar. Está formado por 1,5 millones de kilómetros cuadrados en alta mar y coge el nombre de Triángulo Equilátero, lo cual forman las puntas de la isla de la Bermuda, Puerto Rico y Miami, en este caso en Florida. Es además uno de los lugares favoritos de los conspiranoicos y los amantes de la historia esotérica. Porque si algo no es el Triángulo de las Bermudas, es una zona plácida en absoluto, lo cual el inicio de su misterio debe marcarse en el año, como ya lo nombraba, 1945. Esta cuadrilla de 5 aviones de la Marina estadounidense que sobrevolaban la zona desapareció sin dejar rastro. Y no solo eso, también lo hizo el sexto aparato de emergencias, los cuales acudieron al rescate de los 5 primeros en total. 27 personas no volvieron a saber nunca más. Y desde ahí, en ese momento, ya se forjaría el principio de una famosa leyenda. Desde ya en ese momento se empezaron a tratar de dar muchas explicaciones, incluso suficientemente coherentes a las extrañas desapariciones entre barcos, aviones y otras cosas. Uno de los científicos australianos llamado Carl Kruszelnicki explicó que en su día, en realidad, el número de embarcaciones y aviones que desaparecen en la zona es igual que en otras partes del mundo, según él. En función de los porcentajes, puesto que se trata de una zona muy transitada, se podría decir que a mayor número de barcos, también mayor probabilidad de que crezcan el número de hundimientos. Pero siguen atribuyéndose a causas índoles paranormal. Algunos creen que esto podría ser lo que hace desaparecer los barcos, y me refiero a los agujeros negros que viajan por la zona. ¿Se acuerdan que incluso en el primer capítulo sobre las líneas temporales o los viajeros en el tiempo, en este caso, hablábamos sobre estos enigmáticos agujeros negros que nos pueden transportar, ya sea a una hora más adelante o ya sea un tiempo en el pasado, pero que para nosotros va a ser una eternidad? Y quizás una de dos: o nos quedemos en esa línea
o literalmente volvamos y no haya pasado nada. Bueno, esto se dice que supuestamente puede ser lo que está en este caso en el triángulo, un agujero negro. Es decir, que en el cielo o en las aguas de la zona de las Bermudas se encuentra y que absorbe, por así decirlo, en alguna manera, a todo aquello que pasa por él. Tal vez los transporta a otra dimensión o zona del universo. Si bien es difícil de creer, pero sin embargo, puesto que un agujero negro se comería todo a su paso y nada escaparía de su campo gravitatorio. Pero como ustedes saben, un agujero tiene una entrada y una salida. Y es por eso que también hay gente que ha podido salir de estos agujeros, supuestamente agujeros, que en este caso del mismo triángulo, y que han salido con historias que a uno le podrían volar la cabeza, porque vieron cosas extraordinarias, dicen haber estado en otra época del tiempo, espacio, o literalmente dicen que no ven nada y pasan horas y horas y horas dando vueltas. Y así han pasado con diferentes personas. Por ejemplo, el piloto Bruce Gernum, para una entrevista que se hizo para la BBC, él indicó que en 1974 volaba desde las Bahamas hasta Miami, pero que al momento de iniciar su vuelo y pasar por esta locación, llevaba recorrido en total quizás unos 90 kilómetros, pero dice que una nube lo cubrió rodeando entero la aeronave, y que además al momento de ingresar a esta nube vio un túnel delineado en el cual él voló en el interior de este túnel, que se podría decir quizás que es un agujero negro. Pero aún así, al momento de ver este túnel y volar en el interior, dice que los instrumentos electrónicos de la aeronave, en este caso de su avión, dejaron de funcionar. Y que al momento de dejar de funcionar, sintió que su nave se mantenía levitando. Literalmente dejó de funcionar el motor, dejó de funcionar los instrumentos dentro de la nave, en este caso radares, todos los componentes, pero que la nave en este caso seguía ahí, estática. Trató de comunicarse en este caso con las torres de controles de Miami y todo, pero no se pudieron contactar. Y luego, después de 30 minutos de haber estado ahí encerrado, se da cuenta que de tanto intentar logra comunicarse, y que en este caso el túnel que él vio desapareció, y que la niebla que él decía que provenía desde el océano hacia arriba también se desvanece. Y él lo llamó decir que era una niebla electrónica, lo cual él explica que la niebla electrónica tiene la capacidad de fijarse tanto en barcos como en naves, haciendo que estos se aflojen o encajen con lo que está pasando a su alrededor, y haciendo obviamente que en este caso todo lo que sea electrónico dentro de la nave, electromagnético o electrónico, se atrofien y dejen de funcionar. También explica que hay nubes electromagnéticas o electrónicas que son tan fuertes que a lo mejor piensan que por esas cosas se a lo mejor desapareció y se trasladó de otro tiempo o a otro espacio temporal el vuelo 19. Esto también lo podemos denominar científicamente, se le denomina como agujero de gusano, y pueden existir de forma teórica según dicen los físicos. Pero
¿qué más podemos hablar sobre el Triángulo de las Bermudas? Como les decía, también se han visto casos de ovnis, los cuales se han visualizado desde Florida. En este caso, habitantes aseguran haber visto ovnis en el mar de Florida, lo cual hay varios avistamientos de objetos voladores no identificados que han aterrado a un pequeño pueblo costero en el sur de los Estados Unidos. Los investigadores náuticos se reunieron con algunos representantes de la comunidad para intercambiar experiencia sobre las repetidas apariciones de los ovnis. Y porque según dicen que incluso hay una base alienígena debajo del Triángulo de las Bermudas. ¿Será verdad esto? ¿Será mentira? Eso lo dejo que lo juzguen ustedes mismos. Porque también se dice que hay una base militar. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Volvemos a la pregunta del episodio anterior, donde decíamos y hablábamos sobre la conspiración de los Illuminati, de los masones y de los reptilianos, donde supuestamente, por ejemplo, se dicen que tienen un tratado. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Se lo dejo a ustedes mismos que juzguen, chiquillos y chiquillas, y gente que me escucha. Pero bueno, si se han visto ovnis, si han desaparecido gente, si hay una, ¿cuánto que se llama? Una nube electromagnética, también hay otra teoría, y es de la ciudad de la cual yo les decía que dicen que hay una pequeña conexión, porque se dice que el Triángulo de las Bermudas, que esta locación, que esta ubicación tiene una conexión con la ciudad perdida de la Atlántida. Es más, Edgar Cayce, un clarividente reconocido con fama mundial, predijo que las huellas de la Atlántida volverían entre el 1968 y 1969 en Bimini. ¿Qué es Bimini?, se preguntarán ustedes. Bimini es una isla cual está en el distrito más occidental de las Bahamas. Las Bahamas, recuerden que se encuentran cerca del Triángulo de las Bermudas, y está compuesto de una cadena de islas situadas a unas 53 millas, en este caso unos 81 kilómetros más o menos, del este de Miami. Es decir, que se dice que en este caso las islas de Bimini están literalmente por sobre la ciudad perdida de Atlántida. Para quienes no saben qué es la Atlántida o qué es la ciudad perdida de Atlantis o Atlántida, se dice que esta civilización estaba muy, pero muy avanzada. ¿Pero por qué desaparecieron? Ahí está la pregunta que de repente me han hecho a mí. Y si era tan inteligente, ¿por qué se murió? Bueno, porque se habrán desaparecido o ellos mismos se habrán oculto de la civilización humana, en este caso de nosotros, para no ser descubiertos y vivir en tranquilidad, tal como se menciona en la película de Atlantis. Una película muy hermosa, la verdad es una de mis favoritas de Disney, una de mis tantas favoritas de Disney. Pero bueno, ese es otro tema. Si bien la Atlántida se dice que tenían componentes electromagnéticos muy fuertes, y que según también hay una base de la Atlántida debajo del Triángulo de las Bermudas. En este caso también ya pasaríamos a hablar sobre los animales extraños que se han visto, en este caso debajo de las costas. Y también podríamos hablar sobre el Leviatán.
¿Habrán escuchado ustedes alguna vez sobre el Leviatán? Bueno, les explico sencillamente un poquito de lo que es esta criatura mítica de la cual se ha hablado algunas veces. Bueno, el Leviatán, según la Biblia, por ejemplo, dice que es un símbolo de la humanidad en oposición a Dios, y no más literal que las bestias mencionadas en Daniel y en la Revelación. En la demonología medieval, el Leviatán era un demonio acuático que intenta poseer a las personas. Pero como ya les mencionaba, en este caso el Leviatán era una bestia enorme que supuestamente estaba en la puerta principal de la Atlántida. Y ya dicho está, la isla está incluso descrita en los textos de Platón, el cual indica que tenía un poderoso y tal poder que dominaba tanto el oeste de Europa como el norte de África. Y como les mencionaba, esta era muy avanzada tecnológicamente, pero según Platón, indica que los dioses decidieron castigar su soberbia hundiéndola. Según Platón. Pero hasta el día de hoy aún se discute y se trata de un mito o una realidad. Algunos dicen que la Atlántida todavía está ahí, otros dicen que desapareció, otros dicen que es solamente una invención más de, en este caso, de las mitologías que existieron. Pero por lo que parece no es fácil que tenga algo que ver con las desapariciones del Triángulo de las Bermudas, según dicen. Pero ya les mencionaba que se dice también que hay una base de la Atlántida debajo, como una base militar o una base alienígena. Entonces, esto hace que las teorías y las conspiraciones vuelen y vuelen y vuelen. Hidratos de metano. Hay una explicación que en algunas de las desapariciones apunta a la presencia de vastos yacimientos de hidratos de metano bajo las placas continentales. Incluso algunos escritores han sugerido que este hidrato de metano, liberado repentinamente en forma de burbujas gigantes de gas, con un diámetro comparable a alrededor de un tamaño de un barco, podría hundirlo, así como alterar las brújulas o indicadores de velocidad de los aviones hasta conseguir hundiendo estos mismos de igual manera. O sea, hasta los científicos en este caso están dándonos alguna explicación lógica. Pero ¿qué ocurre ahí? Aún nadie lo sabe porque no se ha podido totalmente descubrir. Y en fin, en este caso el Triángulo de las Bermudas tiene historia desde hace un montón de años atrás. Aunque fuera en los años 50 cuando la prensa le dio el nombre, que en ese caso o en ese momento se le llamaba el Triángulo del Diablo. Es una zona donde el clima es muy extremo y aquella época habían pocas estaciones meteorológicas, entonces tampoco no tenían mucha respuesta de lo que pasaba. Bueno, y hasta el día de hoy. Nada que ver en todo caso con la época actual, pues la navegación es mucho más fácil que en esos tiempos. En ese tiempo la fama del vuelo 19, que fue lo que ya marcó el hito de este famoso triángulo, es porque tuvo una característica muy especial. Fueron 5 aviones de la Marina, vuelos de entrenamiento. Se montó un gran revuelo porque desaparecieron un montón de personas.
Era un poco incomprensible que a pesar de la movilización nunca se llegara a encontrar nada de ellos. Además, todo aquello sucedió en un momento muy especial, porque el 7 de diciembre se conmemoraba la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, así como pasan con grandes noticias, o con noticias que a lo mejor no tienen tanto revuelo como otras, podrán haber quedado olvidados en el tiempo estas personas que nunca más se supo de ellas y que literalmente pasaron a segundo plano, ya que en fechas cercanas, ya que esto ocurrió el 5 de diciembre, en este caso el 7 de diciembre se conmemoraba el tema de la Segunda Guerra Mundial, como ya lo decía. Y así es como estas personas quedan olvidadas no solamente en el momento, sino en el tiempo. Pero quizás solamente para el Estado, quizás solamente para la Marina, y quizás solamente para las personas que no le tomaron importancia. Debido a que hoy en día todavía sus familiares los siguen recordando como la última vez que los vieron antes de subirse cada uno a sus aviones, cada uno a sus aeronaves. Perdón si en estos momentos me voy a profundizar un poco en otro tema, pero acá tenemos un dicho que dice que nunca sabes lo que pueda pasar en el futuro. Puede que hoy en día o en este momento tú estés escuchando este podcast y me estés escuchando a mí. Puede que el día de mañana este sea el último podcast que haga. O puede que el día de mañana ya no escuches más este podcast porque a lo mejor algo irá a pasar. Y últimamente han pasado muchas cosas muy raras este último tiempo. La pandemia, la supuesta tercera guerra mundial que se viene o que ya está iniciando, entre otras cosas que no hemos tenido explicación. Bueno, chiquillos, chiquillas, amigos, amigas que me escuchan, desde donde quieras que estén, en estos momentos la verdad este podcast, este tercer episodio me dejó un poco pensativo. Así que nada más me queda despedirme, desearte una buena noche. Si es que te gustan estos temas, escucharlos en un momento más relajado o simplemente pensar antes de dormir. O un muy buen día si es que estás iniciando. O una buena tarde si es que vienes llegando del trabajo. O si vas camino a tu casa de vuelta. Se despide su amigo Kenai. Y les recomiendo que tengan cuidado, que miren por dónde van, que visualicen bien en su futuro, porque puede que incluso su mismo futuro sea su pasado, o puede que quizás por donde estés caminando un agujero negro te pueda llevar a otro lugar.